Continuando con nuestro curso de termodinámica, a continuación vamos a ver la segunda parte que corresponde a la unidad número 5, que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. El contenido de la unidad número 5 es el siguiente: introducción a la segunda ley de la termodinámica, dispositivos y fuentes de energía térmica, máquinas térmicas. Los enunciados de la segunda ley de la termodinámica fueron aspectos que fueron cubiertos en la primera parte. En la segunda parte, o prácticamente en estas láminas, lo que vamos a estar viendo son los conceptos relacionados con refrigeradores y bombas de calor, procesos reversibles e irreversibles y el ciclo de Carnot analizado termodinámicamente desde una perspectiva como máquina térmica y como refrigerador. Pues iniciemos con nuestras láminas. Entrando en materia, vamos a analizar termodinámicamente un sistema de enfriamiento. Los sistemas de enfriamiento cuentan con los siguientes dispositivos: un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Hay que tomar en consideración que el fluido de trabajo en este caso es un refrigerante. Aquí tenemos un arreglo de estos 4 dispositivos que operan en un ciclo. Tenemos el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. En el evaporador, el refrigerante entra al dispositivo de tal manera que absorbe calor a baja temperatura. Este refrigerante se lleva este calor para entrar inmediatamente a un compresor donde se eleva su presión y temperatura. Prácticamente en este estado tenemos alta presión y alta temperatura. El refrigerante es llevado al condensador y cede calor al medio ambiente. En el condensador, a presión constante, prácticamente tenemos un decremento de la temperatura. Sin embargo, a través de la válvula de expansión, la temperatura y la presión decrece para el refrigerante. Es en este sentido cuando la sustancia de trabajo, en este caso el refrigerante, se encuentra en un estado de baja temperatura y baja presión. En estas condiciones es llevado al evaporador, donde absorbe calor del espacio refrigerado. Podrán darse cuenta que el fluido de trabajo tiene que estar recorriendo este ciclo para poder producir un fenómeno de absorción de calor a baja temperatura y poder cederlo a alta temperatura. Es así como funciona el sistema de enfriamiento. En este caso, para un refrigerador, el evaporador se encuentra en la parte interior del refrigerador y el condensador se puede encontrar en la parte trasera o en las laterales del mismo. Hay que tomar en cuenta siempre que un refrigerador debe estar alejado de una estufa. Si no, no pudiera estar cumpliendo su misión de estar cediendo calor al medio ambiente, ya que el aire o el ambiente alrededor de la estufa tendrá una temperatura posiblemente mayor a la temperatura del condensador y no se pudiera generar esta transferencia de calor. Pues con la ayuda de esta imagen, pudiéramos nosotros estar viendo cómo se encuentran configurados los dispositivos para un sistema de enfriamiento, en este caso un refrigerador. Aquí podemos estar viendo el evaporador que se encuentra en la parte interior del refrigerador. ¿Sí? Podemos ver cómo el refrigerante pasa a través de esta tubería en la cual se absorbe calor. ¿Sí? Posteriormente, el refrigerante es llevado a través de esta tubería a lo que viene siendo el compresor, donde se eleva su presión, se eleva su temperatura para luego ser llevado prácticamente al condensador. Aquí en el condensador se disipa calor al medio ambiente, ¿sí? A través de este calor a alta temperatura, para que luego posteriormente sufra el proceso de expansión. En este proceso de expansión, que ocurre de manera isoentálpica, o sea, entalpía constante, es llevado el fluido, en este caso el refrigerante, a una presión muy baja y una temperatura muy baja, que al momento de ser ingresado al evaporador absorbe calor a baja temperatura en la zona de enfriamiento. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo encontrar la eficiencia para un sistema de enfriamiento. La eficiencia para un sistema de enfriamiento se conoce como COP, ¿sí? Que significa coeficiente de operación. En este caso, el subíndice R hace referencia a refrigerante. ¿Qué es lo que queremos nosotros que haga el refrigerador? Pues queremos que absorba calor a baja temperatura. Pero para que esto se logre, demanda de un trabajo, ¿sí? Entonces queremos esto y para lograrlo demandamos de esto. En este sentido, el coeficiente de rendimiento de un refrigerador, o el COP, ¿sí? Sería la salida deseada, que es QL, ¿sí? Calor a baja temperatura, y para lograrlo, pues demanda de algo, en este caso, energía, que viene siendo el trabajo de compresión. De esta manera, con esta expresión podemos estar encontrando el coeficiente de operación de un refrigerador, que es prácticamente el nivel de rendimiento que tiene el mismo. Cuando el coeficiente de operación de un refrigerador es alto, pues prácticamente el rendimiento es
alto. Si el coeficiente de operación es bajo, el rendimiento es bajo. Significa que necesitamos más trabajo para poder absorber calor a baja temperatura. Recordemos que el trabajo del compresor, en este caso, es el único trabajo presente en este sistema. Por lo tanto, viene siendo igual al trabajo neto. Hemos visto en láminas pasadas que el trabajo neto es igual a la diferencia entre los calores de alta y baja temperatura. Si esto lo sustituimos en esta expresión para el trabajo del compresor, tenemos la siguiente ecuación. Tenemos que el coeficiente de rendimiento para un refrigerador, el COP, va a ser igual a QL sobre la diferencia entre los calores de alta y baja temperatura, que de manera simplificada se genera esta expresión. De este modo podemos estar encontrando el coeficiente de operación para un refrigerador relacionado con los calores a baja y alta temperatura. Ese mismo dispositivo que utilizamos nosotros para enfriar también nos puede servir para suministrar calor. Prácticamente lo único que tendríamos que estar considerando es la ubicación del mismo. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, imagínense que tenemos una habitación que se encuentra en una zona donde la temperatura es demasiado baja. A través de este dispositivo que tenemos acá, nosotros podemos estar suministrando calor a la casa habitación. Y vean lo que está pasando. Se estaría absorbiendo calor a baja temperatura, en este caso al medio ambiente, que se encuentra a una temperatura muy baja, y se estaría cediendo calor a la habitación, que se encuentra a una temperatura muy superior a la del medio ambiente. A estos dispositivos se les conoce como bombas de calor. Aquí tenemos cómo queda configurada una bomba de calor en relación a un sistema de enfriamiento o un refrigerador. Aquí tenemos la bomba de calor. Podemos ver que lo que está pasando. Estamos absorbiendo calor a baja temperatura. Lo mismo hacemos con el refrigerador. Y estamos cediendo calor a alta temperatura. Lo mismo hacemos con el refrigerador. En la bomba de calor vemos que se requiere trabajo. Asimismo ocurre para el refrigerador. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde nos ubicamos? En el caso de la bomba de calor, queremos estar aquí. ¿Por qué? Porque nos encontramos a unas temperaturas demasiado bajas. Por lo tanto, queremos calor. En el caso de un refrigerador, lo que queremos es esto. Queremos absorber calor a baja temperatura, es decir, enfriar los alimentos. Esa es la diferencia entre una bomba de calor y un refrigerador. Podrán darse cuenta que es la misma máquina, es el mismo dispositivo. Simplemente es lo que se quiere entre lo que se demanda. En el caso de la bomba de calor, se quiere prácticamente ceder calor a alta temperatura, y en el caso de un sistema de enfriamiento, lo que se quiere es absorber calor a baja temperatura. Más adelante vamos a ver estas relaciones en función de su rendimiento y aplicación. A continuación tenemos una imagen en la cual estamos implementando un dispositivo que tiene la misión de absorber calor a baja temperatura. La temperatura en el medio ambiente se encuentra a 4 grados centígrados. Queremos absorber calor a baja temperatura, ¿sí?, para cedérselo a esta casa habitación y poder mantenerla a una temperatura agradable de 20 grados centígrados. Para ello se requiere de un trabajo, en este caso el trabajo de compresión. ¿Cómo podríamos estar encontrando el rendimiento para una máquina, en este caso una bomba de calor, en función del calor cedido y el trabajo que entra? En este caso, el rendimiento para estos dispositivos se conoce como coeficiente de operación de bomba de calor, y es una razón entre el calor que se cede a alta temperatura sobre la energía que se demanda, en este caso el trabajo del compresor. Sabemos de nuevo que el trabajo del compresor es prácticamente la única forma en la cual se presenta el trabajo en este dispositivo, por lo tanto puede ser igual a una diferencia entre calores de alta y baja temperatura. Al sustituir esto en esta expresión, tenemos la siguiente relación entre los calores, ¿sí?, de tal manera que tenemos el calor a alta temperatura sobre la diferencia de los calores de alta y baja temperatura, que estarían definiendo el coeficiente de operación para una bomba de calor. Hay que tomar en consideración que es la misma máquina que puede estar aplicada para enfriar o para hacer una bomba de calor. Por lo tanto, hay una relación entre los coeficientes de operación de una bomba de calor y el coeficiente de operación de un refrigerante. Esta relación nos dice que el coeficiente de operación de una bomba de calor es igual al coeficiente de operación de un refrigerador más la unidad. Recordemos uno de los enunciados de la segunda ley de la termodinámica, que dice que prácticamente no existe ninguna máquina térmica que pudiera estar transformando todo el calor que recibe en trabajo. Es decir, no existe ninguna máquina que tenga una eficiencia del 100%. Y esto es debido a que existen irreversibilidades en los dispositivos que conforman a estos sistemas.
Veamos qué es un proceso irreversible. Un proceso irreversible es aquel que una vez que ha ocurrido no puede revertirse por sí mismo de forma espontánea y restablecer al sistema a su estado inicial. Sin embargo, sí es posible regresar a un sistema a su estado inicial si se sigue otro tipo de proceso, sin importar si este proceso es reversible o irreversible. Pero en el caso de un proceso irreversible, son los alrededores lo que normalmente hacen un trabajo adicional para poder llevar a este estado a su estado inicial. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos unos bloques de hielo que se encuentran a una temperatura baja con respecto al medio ambiente. El medio ambiente les estaría cediendo calor a estos bloquecitos de hielo y estarían sufriendo un cambio de fase, ¿sí? Al pasar del estado de hielo a la fase líquida, ¿no? De sólido a líquido. Esto es debido a esa transferencia de calor con el entorno. En este caso, si queremos restablecer al agua a su fase en la cual se encuentra el hielo, estaríamos requiriendo de un sistema de enfriamiento, en este caso un refrigerador, y sabemos que estos dispositivos requieren de trabajo para poder hacer este proceso. En este sentido, se requiere de trabajo para poder llevar al agua a su estado sólido. Aquí tenemos otro ejemplo, en la cual tenemos una taza de café que se encuentra a una temperatura mayor al medio ambiente. El café, al ser depositado en un determinado espacio en la habitación, estaría cediéndole calor de tal manera que estaría alcanzando la misma temperatura de la habitación. Si nosotros quisiéramos restablecer la temperatura inicial del café para poder tomar nuestro café caliente, tendríamos que estarlo calentando a través de un horno de microondas o prácticamente una cafetera. Ambos dispositivos demandan de trabajo, por lo tanto, son procesos irreversibles, tanto lo que está sufriendo el café como lo que está sufriendo el hielo. Ambos están sufriendo procesos de transferencia de calor, los cuales son irreversibles, que para poder regresar a sus estados iniciales estarían demandando de trabajo. Veamos la siguiente lámina que nos puede ayudar a entender cómo se llevan a cabo los procesos irreversibles y reversibles. Bueno, ya vimos que prácticamente en la naturaleza siempre se están presentando procesos irreversibles, como vimos en la lámina anterior. ¿Pero qué estaría significando un proceso reversible? ¿Existen o no existen? Pues prácticamente los procesos reversibles son idealizaciones, ¿sí? Los procesos reversibles pueden ser considerados como límites teóricos para los procesos irreversibles correspondientes. A medida que se tiene un proceso reversible, un dispositivo entrega mayor trabajo o requiere menos trabajo. Aquí tenemos una imagen que nos puede ayudar a entender lo que significa un proceso reversible y un proceso irreversible, ¿sí? Aquí tenemos a una persona que se encuentra sobre una silla que tiene rueditas. Prácticamente esta señora puede estar sufriendo desplazamientos, ¿sí? Entonces pasaría de un estado de equilibrio a otro. Eso es un proceso, ¿sí? Y pudiera regresar a su estado inicial y prácticamente sus propiedades regresarían a sus condiciones iniciales, ¿no? Y estos procesos de desplazamiento, ¿quién los pudiera estar generando? ¿Quién pudiera estar generando estos procesos reversibles para esta persona? Prácticamente el entorno, ¿sí? Alguien tiene que estar haciendo el sacrificio de poder estar desplazando a esta persona a diferentes puntos en la oficina, ¿sí? Sin que prácticamente su energía se vea modificada o sus propiedades, ¿sí? Entonces, la persona estaría sufriendo procesos reversibles, o sea, idealizaciones, pero el entorno siempre está sufriendo procesos irreversibles, porque esta persona, al ser el entorno, está quemando calorías y para recuperarlas tendría que estar consumiendo algún elemento que le pudiera estar proporcionando la energía requerida que está desgastando en cada uno de los desplazamientos de esta persona. Entonces, tenemos al sistema y al entorno. El sistema está sufriendo procesos reversibles y el entorno está sufriendo procesos irreversibles. Vamos a ver algunos ejemplos de procesos irreversibles. En esta lámina tenemos algunas imágenes que hacen referencia a los procesos irreversibles, ¿sí? Por ejemplo, la fricción, ¿sí? Es un proceso irreversible. Prácticamente a este conductor nadie le va a devolver sus llantas que está quemando por tratar de presumir su auto nuevo, ¿sí? Aquí tenemos una expansión, ¿sí? Si queremos de nuevo recuperar el gas que ha escapado de este tanque, pues tendríamos que ir a recargarlo y nos cuesta dinero. Aquí tenemos una mezcla de dos fluidos, ¿sí? Si le decimos al mesero que no la queríamos con Coca-Cola, ¿cómo le va a hacer el mesero? Nos tiene que dar otra, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo que hemos estado analizando previamente, que es la transferencia de calor a través de las
sustancias que se encuentran a diferentes temperaturas. Si queremos de nuevo nuestro café caliente, tendremos que estarle suministrando calor. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? El caso de un proceso irreversible es el calor que es convertido, ¿sí?, del trabajo eléctrico cuando se hace pasar una corriente eléctrica a través de un conductor, ¿sí? Parte de este trabajo eléctrico es disipado al medio ambiente mediante calor, ¿sí? Podemos estar viendo la temperatura que alcanza el conductor cuando es sometido a una diferencia potencial que le permite pasar una corriente eléctrica a través del conductor. Aquí es un ejemplo de proceso irreversible, ¿sí? Se está gastando energía al momento de generar calor y disiparlo al medio ambiente. Otro ejemplo de formación inelástica en sólidos. Si queremos recuperar la cuchara en su estado inicial, tendríamos que estar suministrando la energía para poder tener a la cuchara en sus condiciones iniciales. Y otro ejemplo serían las reacciones químicas. Si queremos nosotros prácticamente regresar al agua a su estado inicial y a esta pastilla a su estado inicial, pues necesitaríamos una serie de procesos para poder regresar a sus condiciones iniciales y cada uno de esos procesos estaría demandando energía. Pues acabamos de ver algunos ejemplos de procesos irreversibles que son responsables de que las máquinas térmicas no tengan esa eficiencia del 100%. Ya mencionamos previamente que prácticamente los procesos reversibles son idealizaciones, pero ¿qué tan cerca nos podemos estar acercando a un proceso reversible? Para ello vale la pena estar analizando los sistemas en el sentido de lo que puede estar pasando dentro del sistema y lo que pasa fuera del sistema. Veamos el concepto de proceso internamente reversible. Es un proceso en el cual no ocurren irreversibilidades dentro del sistema. ¿Qué tan cerca nos podemos acercar a un proceso internamente reversible? Pues lo más cercano que tenemos a estos son los procesos cuasistáticos, ¿sí? Los procesos cuasistáticos son procesos muy lentos. Por ejemplo, aquí tenemos una expansión y luego puede ocurrir la compresión, de tal manera que pudiéramos estar regresando al estado inicial. Para poder lograr esta expansión y posteriormente la compresión, pudiéramos estar considerando un sistema que contiene un gas, que tiene un pistón, ¿sí? Este pistón contiene una plataforma que contiene granitos de arena. De tal manera que vamos a estar retirando granito por granito, ¿sí? De tal modo que estamos permitiendo una expansión del gas al disminuir la masa, ¿sí?, que está ejerciendo la presión. De tal manera que en el estado final ya prácticamente nos quedan pocos granitos de arena. Ya tenemos un volumen muy superior al volumen inicial, ¿sí? Y quisiéramos nosotros regresar a nuestro estado inicial. Estaríamos entonces poniendo granito por granito, ¿sí?, de tal manera que nos permite comprimir al gas mediante el incremento de la masa, de tal manera que pudiéramos permitir que el sistema regrese a su estado inicial, ¿sí? Aquí tendríamos un proceso de expansión y compresión reversible, gracias a que es un proceso cuasistático. Como pueden darse cuenta, es una idealización. Este tipo de procesos son imprácticos en la ingeniería, ya que son muy lentos, ¿sí? Y ya saben cómo es la industria, ¿no? El tiempo es dinero. Sin embargo, acercarnos a este tipo de procesos incrementa mucho la eficiencia de los mismos y reduce costos. Entonces siempre hay un equilibrio entre costo-beneficio, ¿no? Veamos que es un proceso externamente reversible. Prácticamente el entorno estuvo poniendo granitos y quitando granitos, ¿sí? Entonces, para que sea un proceso externamente reversible, pues todo lo que ocurre fuera de las fronteras del sistema tendría que ser reversible, ¿sí? Prácticamente no ocurre este tipo de procesos externamente reversibles, no existen, ¿sí? Todo lo sufre el medio ambiente, el entorno, y lo hemos visto lamentablemente con lo que está pasando con nuestro planeta. Prácticamente los procesos totalmente reversibles son puras idealizaciones que nos permite prácticamente fijar ese límite teórico en el cual los procesos pudieran estar incrementando el trabajo o disminuyendo el trabajo dependiendo a la cual se esté refiriendo. Si estamos hablando de una máquina térmica, pues estarían produciendo el mayor trabajo posible con la mayor eficiencia. Y si estamos hablando de un refrigerador, pues prácticamente estaría rindiendo un coeficiente de operación muy alto a un bajo consumo de potencia en el compresor, ¿sí? Pues aquí vimos una idealización de un proceso cuasistático que tiene que ver con lo que sufren los estados, ¿sí?, y todo lo que conlleva el efecto sobre el entorno. Imaginemos que tenemos ahora la posibilidad de estar acoplando diferentes procesos reversibles, de tal manera que podríamos estar teniendo un ciclo a través del acoplamiento de estos dispositivos.
En ese sentido, podríamos estar generando una máquina, ¿sí?, que pueda tener la capacidad de ser máquina térmica o refrigerador de manera reversible, ¿sí?, al momento de estar interactuante con un depósito a alta temperatura y un depósito a baja temperatura, ¿sí? Al momento de absorber calor a alta temperatura, ¿sí?, se puede estar generando un trabajo de salida y lo que no se pueda transformar en trabajo se disipa al depósito de baja temperatura. Asimismo, como es una máquina reversible, ¿sí?, es un ciclo reversible, pues se puede estar convirtiendo en un refrigerador, es decir, podría estar absorbiendo calor a baja temperatura, ¿sí?, gracias a la entrada de trabajo para poder estar cediendo calor a alta temperatura. En ese sentido, podríamos nosotros estar relacionando a estos calores de alta y baja temperatura con las temperaturas de la fuente y del sumidero de calor. Y para una máquina reversible se estaría cumpliendo una relación entre los calores, ¿sí?, de un ciclo reversible con las temperaturas absolutas de la fuente, ¿sí?, y el sumidero de calor. Entonces, para las máquinas reversibles se cumple la relación entre los calores de alta y baja temperatura con respecto a sus temperaturas de alta y baja temperatura. Esto es solamente para los ciclos reversibles. Existe una idealización de la implementación de los mismos para poder encontrar las máximas eficiencias que las máquinas puedan estar presentando al momento de estar interactuantes con un depósito de alta temperatura y un depósito a baja temperatura, ¿sí? Estas máquinas ideales se conocen como ciclos de Carnot. Vamos a ver de qué tratan estos dispositivos. El ciclo de Carnot es un ciclo ideal que se compone principalmente de 4 procesos internamente reversibles. 2 son isotérmicos y 2 son adiabáticos. El ciclo de Carnot se puede llevar a cabo en un sistema cerrado, que puede ser un cilindro émbolo, o puede ser a través de un sistema de flujo continuo o estacionario. En este último caso, se requiere por lo menos de 4 dispositivos. En este caso, uno de ellos tendría una adición de calor a temperatura constante a través de una caldera. Pudiera ser una expansión adiabática reversible a través de una turbina. Tendríamos un rechazo de calor a temperatura constante mediante un condensador. Y terminaríamos con una compresión adiabática reversible a través de una bomba. Como es una máquina térmica reversible, en este caso una máquina de Carnot, pues pudiera pasar de máquina térmica a un sistema de enfriamiento. Eso significaría absorber calor a baja temperatura a través de una adición de energía mediante trabajo en el compresor para poder ceder calor a alta temperatura a un depósito. De esta manera pasamos de una máquina térmica a un sistema de enfriamiento gracias a que todos estos procesos son internamente reversibles. Es así como podríamos estar analizando a los ciclos de Carnot en sistemas de flujo continuo. Veamos qué pasa para un sistema cerrado. Para hacer el análisis del ciclo de Carnot en un sistema cerrado, pudiéramos estar utilizando un cilindro émbolo en el cual estarían presentándose 4 procesos internamente reversibles. Podemos ver en esta imagen estos 4 procesos, ¿sí?, en la cual se está produciendo prácticamente transiciones entre 4 estados. El estado inicial prácticamente se estaría absorbiendo calor a una temperatura constante para producir una expansión. Aquí tendríamos una expansión isotérmica reversible para pasar del estado 1 al estado 2 gracias a la adición de calor de una fuente de energía. Pudiéramos ver en un diagrama presión-volumen cómo se representa este proceso de expansión al momento de estar pasando del estado 1 al estado 2 y tenemos aquí la adición de calor a través de una fuente de calor, ¿sí? Posteriormente tendríamos una transición del estado 2 al estado 3 a través de una expansión adiabática reversible, ¿sí? Pasando al diagrama presión-volumen, tenemos aquí el estado 2 y vemos cómo se lleva a cabo la expansión, ¿sí? Pasamos de este volumen a este volumen, ¿sí? Aquí tenemos la expansión. Ahora, del estado 3 al estado 4, tenemos prácticamente rechazo de calor, ¿sí? Vamos a tener una compresión isotérmica reversible, ¿sí?, para poder pasar del estado 3 al estado 4. Aquí estamos ubicados en el estado 3, ¿sí?, y pasamos al estado 4, tenemos una compresión, ¿sí? Para lograr esta compresión tenemos aquí el rechazo de calor a temperatura constante,
¿sí? Y continúa la compresión para pasar del estado 4 al estado 1 a través de una compresión adiabática reversible. Estamos aquí en el estado 4, se realiza la compresión para llegar al estado 1, ¿sí? Pueden ver que aquí tenemos el volumen para el estado 4 y aquí estaría el volumen para el estado 1. Prácticamente de 3 a 1 tenemos prácticamente la compresión y cuando vamos de 1 a 3 tenemos la expansión, ¿sí? Prácticamente el área que se está representando en este diagrama presión-volumen que genera esta diferencia entre las curvas del estado 1 al estado 2 y del estado 3 al estado 4 representa el trabajo neto. Este sería el trabajo neto de salida que estaría siendo generado a través de un ciclo de Carnot en un sistema cerrado. Al continuar con el análisis de una máquina que considera el ciclo invertido de Carnot, nos permite pasar de una máquina térmica a un sistema de enfriamiento. Es importante tener en consideración que tenemos de nuevo 4 procesos en un sistema cilindro-envelope. Estamos analizando el ciclo invertido de Carnot para un sistema cerrado, en la cual tenemos 4 estados, ¿sí? Que pueden ser también representados en un diagrama presión-volumen. En el estado 1, la sustancia, o en este caso el refrigerante, ¿sí?, sufre un proceso de expansión para ser llevado al estado 2. Este proceso es una expansión adiabática reversible, el cual permite pasar de una temperatura alta a una temperatura baja, ¿sí? Aquí podemos ver lo que ocurre en el diagrama presión-volumen, cómo pasa de un volumen inicial a un volumen final para este proceso de expansión que genera el incremento del volumen, ¿sí? Posteriormente, del estado 2 al estado 3 tenemos una adición de calor a baja temperatura, en este caso del espacio refrigerado. Podemos ver lo que está pasando en el diagrama presión-volumen, cómo ocurre el proceso, ¿sí?, el cual se permite la adición de calor a baja temperatura, ¿sí? Recordemos que del estado 2 al estado 3 ocurrió una expansión isotérmica reversible. Del estado 3 al estado 4 vamos a tener una compresión, ¿sí? Del estado 3 al estado 4 tenemos una compresión. Esta compresión va a ser adiabática reversible, ¿sí?, que nos permite pasar de baja temperatura a alta temperatura. Y posteriormente, para pasar del estado 4 al estado 1, se requiere de un rechazo de calor, ¿sí?, a alta temperatura, en este caso al medio ambiente, ¿sí?, y va a ser una compresión isotérmica reversible. Estos serían los 4 procesos que estarían conformando al ciclo invertido de Carnot para pasar de una máquina térmica a un sistema de enfriamiento. El área en esta representación del diagrama presión-volumen es prácticamente el trabajo neto que estaría requiriendo el sistema para poder absorber calor a baja temperatura y cederlo a alta temperatura. Como resultado del análisis termodinámico en las láminas anteriores, pudiéramos nosotros estar extrayendo algunos principios aplicados al ciclo de Carnot. Uno de ellos nos dice que la eficiencia de una máquina térmica reversible es siempre mayor que la eficiencia de una máquina irreversible, que opere obviamente entre los mismos dos depósitos de alta y baja temperatura. El segundo principio también nos menciona que las eficiencias térmicas de las máquinas reversibles que operen entre los dos mismos depósitos van a ser iguales. Prácticamente estos dos principios los pudiéramos estar analizando en esta imagen, donde tenemos un depósito a alta temperatura y un depósito a baja temperatura. Aquí tenemos implementadas 3 máquinas. La máquina 1, que es una máquina irreversible, la máquina 2, que es una máquina reversible, y la máquina 3, que es una máquina reversible. Ambas máquinas son reversibles y son comparadas con una máquina irreversible. Resulta ser que estas 3 máquinas están interactuantes con el mismo depósito de alta temperatura y de baja temperatura. Al hacer el análisis termodinámico, resulta ser que la máquina 2 tiene una eficiencia mayor que la máquina 1. Esto es natural porque esta es una máquina reversible. Como esta máquina es reversible y esta máquina 3 es reversible, ambas son reversibles interactuantes con los mismos depósitos, resulta ser que van a tener la misma eficiencia, ¿sí? Por ende, la eficiencia térmica de la máquina 3, que es reversible, debe ser una eficiencia mayor que la que presenta la máquina 1, que es irreversible. En este sentido, estaríamos analizando los principios que rigen al ciclo de Carnot.
Vamos a tratar de analizar ese segundo principio en el cual se habla de la eficiencia que presentan las máquinas reversibles interactuantes con los mismos depósitos. Recordemos la expresión de la eficiencia térmica, que prácticamente la eficiencia térmica es la razón entre el trabajo neto generado por la máquina térmica sobre el calor que entra al sistema, en este caso a la máquina térmica. Sabemos que el trabajo neto lo podemos escribir con una diferencia entre el calor de alta menos el calor de baja temperatura sobre el calor de alta temperatura. Podemos simplificar la eficiencia térmica de tal manera que tenemos una razón entre los calores para la máquina térmica. Sabemos nosotros que para los procesos reversibles, en este caso para los ciclos reversibles, tenemos una razón entre el calor de baja temperatura con el calor de alta temperatura relacionado con las temperaturas de baja y alta temperatura. Si sustituimos estas expresiones en esta eficiencia térmica, tenemos la siguiente ecuación que corresponde a una máquina térmica reversible, o es decir, a una máquina térmica de Carnot, que relaciona prácticamente a la eficiencia de Carnot con las temperaturas absolutas del sumidero y la fuente de calor. Aquí tenemos, por ejemplo, dos depósitos, uno a alta temperatura, otro a baja temperatura. Este viene siendo una fuente de calor, este es un sumidero de calor. La fuente de calor se encuentra a una temperatura de 1000 Kelvin, el sumidero se encuentra a una temperatura de 300 Kelvin. Tenemos una máquina térmica A y una máquina térmica B, ambas son reversibles, ¿sí? Y tratemos de encontrar la eficiencia de cada una de ellas. Como pueden darse cuenta, la expresión de la eficiencia térmica para una máquina reversible, o sea, una máquina de Carnot, relaciona a este rendimiento con una diferencia de temperaturas absolutas. Es decir, cuando calculemos nosotros la eficiencia térmica de la máquina A, vamos a tener la temperatura del sumidero, la temperatura de la fuente y nos va a arrojar un valor de rendimiento. Como están trabajando ambas máquinas con el mismo depósito y fuente de calor, pues el rendimiento de ambas va a ser idéntico, ¿sí? Esto nos dice que cualquier máquina térmica reversible que esté interactuante con el mismo depósito y sumidero de calor va a tener la misma eficiencia. Es decir, podemos tener una máquina muy grande, reversible, y una pequeña máquina, pequeña, casi una décima parte del tamaño de la inicial, ¿sí? Pero si es reversible va a tener la misma eficiencia. Recordemos el enunciado de la segunda ley de la termodinámica que dice que no existe una máquina térmica que pudiera tener una eficiencia del 100%. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la máxima eficiencia que una máquina puede estar alcanzando? Pues mucho depende de los valores que tiene la fuente de calor y el sumidero de calor en lo que respecta a temperaturas, ¿sí? La eficiencia térmica de una máquina puede tener tres características o tres condiciones. La primera es que pudiera tener una eficiencia menor a la que presenta una máquina térmica reversible. Si esto ocurre, tendríamos una máquina térmica irreversible que sería prácticamente una máquina real. Si nuestra eficiencia térmica es igual a la eficiencia presentada por una máquina térmica reversible, pues estamos hablando de una idealización. Sería una máquina térmica reversible o prácticamente una máquina térmica de Carnot. Si nuestra eficiencia térmica es mayor a la que presenta una máquina de Carnot, es decir, una máquina reversible, pues sería una máquina térmica imposible, ¿sí? Porque esto no se pudiera estar presentando, estaría violando la segunda ley de la termodinámica. Aquí tenemos estos casos en los cuales tenemos tres máquinas. Tenemos una máquina reversible. Eso significa que tenemos la máxima eficiencia teórica que puede ser alcanzada para cualquier máquina interactuante entre este valor de temperatura de una fuente de calor y este valor de temperatura para un sumidero de calor. Es decir, que si ponemos una máquina térmica real entre esta fuente y sumidero de calor, tendría que tener una eficiencia térmica menor a este valor. Y aquí tenemos el caso. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una máquina térmica irreversible que presenta una eficiencia obviamente menor a la que presenta una máquina térmica reversible, ¿sí? Y aquí tenemos un tercer caso donde tenemos una máquina imposible, ya que su valor de eficiencia térmica es superior a la que presenta una máquina térmica reversible. Al tener una eficiencia mayor estaría violando la segunda ley de la termodinámica, ya que esta está rigiendo el comportamiento del ciclo de Carnot. ¿De qué manera podemos estar incrementando nosotros la eficiencia de una máquina térmica entonces? ¿Sí? Si no podemos alcanzar este límite teórico, pues pudiéramos lograrlo a través de un incremento de la temperatura a la cual la máquina térmica absorbe calor, pero está limitado tecnológicamente por la temperatura
que pueden soportar las tuberías en la caldera. O también pudiera ser el decremento de la temperatura al momento de estar rechazando el calor en el condensador, que también tenía una limitación, en este caso para evitar la cavitación en algunos dispositivos que permiten bajar la temperatura. Del mismo modo, como hicimos un análisis termodinámico para la expresión del rendimiento de una máquina de Carnot, pudiéramos estar haciendo lo respectivo para un sistema de enfriamiento o bomba de calor de Carnot. Aquí tenemos las expresiones generales para cualquier dispositivo que se comporte como refrigerador o bomba de calor, donde tenemos los rendimientos relacionados con los calores, tanto de alta y baja temperatura para la fuente o el sumidero de calor. Lo mismo está ocurriendo para la bomba de calor. Con estas dos expresiones y teniendo en consideración que para los procesos reversibles se cumple la relación de los calores con las temperaturas absolutas, ¿sí? Al hacer esta igualdad para los ciclos reversibles, pudiéramos estar sustituyendo esta relación de calores con las relaciones de temperaturas absolutas y estar obteniendo las expresiones del coeficiente de operación para un refrigerador de Carnot o reversible y el coeficiente de operación para una bomba de calor reversible, ¿sí? Pudiéramos nosotros hacer un ejemplo en el cual tenemos un sistema de enfriamiento interactuante con una fuente de calor que se encuentra a una temperatura alta de 36 grados centígrados y donde estaríamos extrayendo calor se encuentra una temperatura inferior de 15 grados centígrados. Por lo tanto, se está demandando un trabajo para poder extraer calor a baja temperatura y poder ceder a alta temperatura. Si hacemos un análisis del comportamiento de este dispositivo como refrigerador, podemos tener prácticamente un valor de coeficiente de operación de 13.71, ¿sí? Para estos valores de temperatura baja y alta respectivas. En el caso de una bomba de calor, ¿sí? Al momento de estar implementando esta expresión, ¿sí? Y al pasar obviamente estas temperaturas a valores absolutos, obtenemos un coeficiente de operación de una bomba de calor de 14.71. Prácticamente como es el mismo dispositivo operando de manera diferente como refrigerador y bomba de calor, pues hay una relación de los coeficientes de bomba de calor y de refrigerador que cumple la siguiente igualdad, como se había mencionado en láminas anteriores, ¿sí? En estos coeficientes de desempeño más altos que pueden tener los refrigeradores y una bomba de calor, que operan entre los depósitos de alta y baja temperatura, se pueden comparar con los que pudieran presentar los dispositivos reales. Veamos qué tenemos a continuación. Del mismo modo como hicimos la comparación del rendimiento de las máquinas térmicas, pudiéramos hacer una comparativa de los coeficientes de operación de los refrigeradores respecto a los coeficientes de operación de los refrigeradores reversibles o de Carnot. Aquí tenemos un caso en el cual nuestro coeficiente de operación para un refrigerador es comparado con el coeficiente de operación de un refrigerador reversible. Si nuestro refrigerador presenta un coeficiente de operación inferior al de Carnot o de un refrigerador reversible, pues estaríamos hablando de un refrigerador irreversible o real, ¿sí? Si nuestro coeficiente de operación del refrigerador es igual al coeficiente de operación de un refrigerador reversible, pues tendríamos prácticamente refrigeradores reversibles o de Carnot. Si el coeficiente de operación de nuestro refrigerador es mayor al coeficiente de operación que presenta un sistema reversible, ¿sí? Pues tendríamos aquí un refrigerador imposible, porque estaría violentando la segunda ley de la termodinámica. Aquí tenemos tres refrigeradores prácticamente interactuantes con los mismos fuentes y sumideros de calor. Aquí tenemos alta temperatura, que sería el medio ambiente, y aquí tendríamos prácticamente el espacio refrigerado a una temperatura obviamente inferior a la del medio ambiente, ¿no? En el primer caso tenemos un refrigerador reversible y que presenta un coeficiente de operación de un valor de 11. Este sería el máximo valor de rendimiento que pudiera presentar un refrigerador por ser reversible, ¿sí? Sería un refrigerador de Carnot, ¿sí? Para el caso de tener un refrigerador irreversible, este estaría presentando un coeficiente de operación obviamente inferior a estos valores. Aquí tenemos un caso en el cual el coeficiente de operación es de 7, cumpliendo prácticamente con la segunda ley de la termodinámica. Este es un refrigerador real, ¿sí? Posible para ser implementado. Sin embargo, en este caso tenemos un refrigerador que presenta un coeficiente de operación de 13,
¿sí? Este refrigerador sería imposible porque prácticamente su coeficiente de operación es mayor al que presenta un ciclo de refrigeración reversible, ¿sí? Este dispositivo no pudiera existir porque violenta la segunda ley de la termodinámica. Pues así como se hace la comparativa para un sistema de enfriamiento por refrigeración, se puede hacer la comparativa y es idéntica para una bomba de calor, ¿sí? Ahora bien, cuando el coeficiente de operación, ¿sí?, disminuye, en este caso debido a irreversibilidades, pues es natural que estemos hablando de sistemas de enfriamiento reales, ¿sí? Los coeficientes de operación disminuyen cuando la temperatura que presentan los sistemas de enfriamiento, en este caso los espacios refrigerados, decrece. Es decir, se requiere más trabajo para absorber calor de medios con temperaturas más bajas. Es decir, cuando la temperatura del espacio refrigerado se aproxima a cero, la cantidad de trabajo requerida para producir una cantidad finita de refrigeración se aproxima al infinito. Esto trae como consecuencia que el coeficiente de operación de un refrigerador tiende a cero. Ahora bien, con esta última lámina damos por concluida la segunda parte de esta unidad número 5 que corresponde a los conceptos relacionados con la segunda ley de la termodinámica. De nuevo, pongo a su alcance las referencias y reitero mi agradecimiento. Muchas gracias por su atención y espero nos escuchemos en las próximas láminas. Gracias.